Vamos a comenzar el día de hoy. Después de haberle dado gracias al Señor, comenzamos nuestro especial de Semana Santa en el Sábado Santo. Y es un día que realmente no suena mucho, no se recuerda mucho, no se habla mucho del Sábado Santo. Y es más, hay algunos cristianos que solo reconocen el Sábado Santo, que es el séptimo día de la Semana Santa, como el día en que ya Jesús descansó. Ya Jesús paró su obra salvadora. Porque al morir Jesús, cuando Él gritó, consumado es como que ya está todo. Ya se terminó, se cumplió, ya no había más precio que pagar. El pecado de todos nosotros ya había sido expiado. Y después de su crucifixión, Jesús fue puesto en una tumba cercana a donde lo crucificaron. Y su cuerpo permaneció allí todo el Sábado Santo. Así que era un día como de sombrío, de reflexión, en el que consideran que el mundo de las tinieblas había llegado, que no existía la esperanza, que vivía la gente sin la esperanza de la resurrección de Cristo. Se encontraban en ese momento así. Para leer lo que sucedió, vamos a Marcos 15 y en el versículo 42 nos dice: era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si ya hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de tela de lino que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde fue que lo pusieron. Y nos enseña cómo se desapareció todo el mundo. Todos sus seguidores ya no estaban. Sus discípulos se habían disperso. Y nosotros solo en ese momento, ¿qué podríamos decir si nos toca pasar por esa situación? Decíamos ayer de ver un Dios de hacer milagros, de resucitar muertos, y simplemente murió en una cruz y fue sepultado. Nos queda que nosotros ya tenemos la historia completa y sabemos y tenemos ciencia cierta acerca de la resurrección. Porque es que de hecho, sin la resurrección de Cristo, nosotros sí estaríamos en una situación desesperada. Sin la resurrección de Cristo sí estaríamos en problema. Porque como dice la palabra, si Cristo no hubiera resucitado, en Corintios dice: vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no tendría sentido seguir a Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros no hubiéramos sido salvos. Viviríamos todavía esclavos del pecado. Quiero recordarle la carta que les envió Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15 y habla acerca de la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, en el versículo 1 nos dicen: ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefás y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Nos muestra cómo la revelación que le da el Espíritu Santo a Pablo puede que si no hubiera resucitado Jesús, todo lo que creemos hubiera sido en vano. Pero volvamos a ese momento en el cual sepultan a Jesús y todos sus discípulos ya se habían dispersado. Cuando Jesús fue arrestado, en voladoras salió todo el mundo a perderse, salió todo el mundo a esconderse, me imagino también por miedo a ser arrestados. Y el día entre la crucifixión y la resurrección de Cristo, o sea, el día sábado, debió ser un momento de mucho dolor. Debió ser un momento de mucha conmoción, porque mientras los discípulos quedaron pasmados, atónitos, o sea, impresionados, ellos trataban de comprender el asesinato de Jesús y al mismo tiempo la traición de Judas, y encima la pérdida de todas sus esperanzas. Todo lo que tenían, todo lo que esperaban se les derrumbó. Y la única referencia bíblica de lo que sucedió el sábado santo la encontramos en Mateo, en el capítulo 27. Y a partir del versículo 62 nos dice qué sucedió, que fue cuando enviaron la guardia ante el sepulcro. Y dice en el versículo 62: al día siguiente, después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Señor, dijeron, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por eso ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de soldados, ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron y cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Es lo único que hay de referencia bíblica de lo que sucedió seguido en el sábado santo, y es que después de la puesta del sol del viernes, o sea, del día de preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos ya sabían y tenían el temor de lo que iba a pasar y fueron a decirle a Poncio Pilato. Y esa visita fue sábado porque los judíos consideraban que el día comenzaba al ponerse el sol. Y entonces pidieron a Pilato un guardia para la tumba de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos recordaban lo que Jesús les había dicho. Jesús les había dicho que Él iba a resucitar dentro de 3 días. Y entonces ellos querían hacer todo lo posible para impedirlo. Vamos a Juan 2, en el versículo 19, nos dice que Jesús dijo: destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos respondieron:
tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el cuerpo al que él se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. ¿Cómo sabemos nosotros que los guardias romanos no fueron capaces de impedir la resurrección? ¿Cómo sabemos nosotros? Las mujeres volvieron al sepulcro. Ellas volvieron el domingo por la mañana y lo encontraron vacío. El Señor había resucitado. Y este sábado silencioso también lo llaman, porque imagínate todo lo que venimos leyendo y aprendiendo acerca de lo que sucedió el jueves, que tenemos la traición, la última cena, las últimas palabras de Jesús con ellos, el arresto, los golpes. Después viene el viernes, más golpes, la crucifixión. El sábado lo llaman el sábado silencioso, porque después de esos 2 juicios, ajetreados días de juicios, donde hubo martirios, donde hubo crucifixiones, Jerusalén quedó sumida en un silencio tenebroso. La gente ya tenía miedo, porque ante los ojos humanos parecía una derrota de Jesús. Pero no sabían que Dios los llama de otra forma. Dios le llama procesos y tiempos perfectos. Y a mayoría de nosotros esos tiempos muy a menudo nos cuesta entender. Son tiempos que a menudo nos cuesta entender, pero que cuando ya pasan, cuando pasan esos días ajetreados, esos días de juicios, esos días de martirios, esos días de crucifixiones, cuando ya pasan, nos dejan clara la soberanía y la autoridad de Dios. En Efesios 4, en el versículo 8 nos dice, por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las regiones bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has estado en situaciones que parecía que el cielo se había quedado en silencio? ¿Cuántas veces has pensado que ahora sí se había terminado todo? ¿Cuántas veces ha llegado a tu vida esa sensación de que bueno, hice lo que pude, ya aquí no hay nada más que hacer? Este sábado existe para recordarnos que para Dios no hay nada imposible. Los judíos pensaban que un cuerpo estaba realmente muerto después de 3 días. Y por eso el cielo dejó este sábado silencioso en medio para asegurarse de que cuando llegara el domingo nadie tuviera ninguna duda de que la luz resplandece en las tinieblas y que las tinieblas jamás podrán apagarla. Y la realidad es que, según lo que aprendemos en la Biblia, aunque sea bajo nuestra perspectiva humana, si leemos humanamente con ojos humanos, parecía que todo estaba en silencio, todo estaba callado,
Todo estaba quieto, había zozobra. Jesús bajó hasta los infiernos para arrebatar las llaves que le pertenecían y aplastar al enemigo de una vez por todas. Dios te quiere decir en esta noche que aunque a veces parezca que todo está en silencio, Dios no se olvida de ti, porque Él es el que pelea y Él es el que te protege. Así que te invito a que tengas fe. En este sábado aprende a confiar en que aún en los tiempos de silencio, Dios siempre vence y siempre nos da su victoria. Porque esta parte de la historia de la resurrección casi nadie la menciona. Todos hablamos de la Semana Santa, jueves, viernes santo, domingo de resurrección. El sábado casi nadie lo menciona, que es el día entre la cruz y la resurrección. Es el día del silencio, es el día del dolor, es el día donde parecía que la esperanza se había ido. Los que amaban a Jesús estaban asustados, estaban escondidos, estaban esperando, estaban llorando, estaban dudando. Se llegaban a preguntar si alguna de esas promesas eran reales. El Señor te dice hoy que todo lo que parezca perdido no significa que lo esté. Dios va a seguir obrando en tu vida. Mientras el mundo creía que todo había terminado, Dios estaba preparando la resurrección. Así que si estás en una temporada de espera, si ves que todo está en silencio, si de pronto estás orando y no ves respuesta, no te rindas. Lo que hoy parece un sábado silencioso solo puede ser el día antes de tu resurrección, porque la esperanza sigue viva aunque tú no lo sientas. Jesús venció la tumba y no hay situación que Él no pueda resucitar en tu vida. Así que confía, ora y espera. Sigue firme, sigue creyendo, sigue confiando, porque tu domingo se aproxima en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.